Bien, en esta clase nos vamos a ocupar del ciclo celular, cómo es y cómo está dividido. Vamos a hacer hincapié en la ciclo mitótico, pero vamos a ver los otros tipos de ciclo que existen y vamos a hablar tanto de las características que tiene la célula durante las distintas fases de este ciclo, también como de los mecanismos que regulan al mismo. Esta clase es una primera parte de dos clases donde se van a analizar los procesos de proliferación y muerte de la célula que en definitiva llevan a la cinética de los tejidos en los organismos pluricelulares y también llevan a el mantenimiento del número de individuos en los organismos unicelulares. Nos ocupamos exclusivamente en este caso de eucariotas. Por otra parte, es importante tener en cuenta que si bien muchas veces el modelo utilizado para estudiar el ciclo celular han sido eucariotas unicelulares, nosotros hacemos la mención cuando alguna característica se refiere específicamente a ellos, en general vamos a tratar de referirnos a cómo es el ciclo en los eucariotas pluricelulares, tomando como modelos los animales y luego haciendo una comparación de lo que ocurre en la célula vegetal típica. Pero además estos mecanismos están muy conservados y eso permite, como vamos a ver en unos minutos, que muchos de los datos que se han conocido en levaduras hayan sido luego confirmados en mamíferos. Bien, entonces, ustedes ya me conocen por clases anteriores, soy Claudio Barbeito, como siempre estoy a su disposición para cualquier consulta que surja luego de estas clases. Bien, básicamente vamos a ver primero entonces cómo es el ciclo y luego vamos a ver cómo está controlado. Y primero vamos a definir lo que es un ciclo. Un ciclo es un conjunto de acontecimientos que se repiten con igual secuencia a intervalos definidos. Eso es cualquier ciclo. Ahora vamos a ver específicamente lo que es un ciclo celular. Se puede definir el ciclo celular como el conjunto ordenado de procesos que ocurren en una célula desde que se origina a partir de una célula preexistente hasta que se divide y origina otras células. Nosotros sabemos que el ciclo celular está dividido en una interfase y una fase M. No digamos mitosis, no digamos división. Digamos fase M, después vamos a ver por qué hablamos de fase M. La interfase, a su vez, se divide en G1, G viene de gap, de pausa, intervalo, S, llamada así porque es el momento de la síntesis del ADN, G2, gap 2, y M. M siempre es la más corta, excepto en la meiosis. Ese es el momento de síntesis del ADN y de las proteínas vinculadas a él para formar la cromatina. Ese dura unas 8 horas, es bastante estable, mientras que las otras fases son más variables, especialmente G1, que suele ser la más larga, pero también la más variable. Vamos a ver por qué. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? El ciclo se inicia acá. Se separaron dos células hijas. Vamos a tomar en cuenta una de las dos células hijas. Esta puede empezar un ciclo por separado. G1 es el momento de crecimiento celular. Salvo en condiciones muy especiales como los embriones tempranos, la célula tiene que crecer para dividirse. Porque si no, se irían haciendo más chicas, más chicas, más chicas, obviamente.
Y G1 es un periodo donde la célula va a crecer, entonces van a predominar los procesos de transcripción y traducción. ¿Para qué? Para llevar básicamente a la síntesis de proteínas. Y aparte, durante este periodo, la célula trabaja de lo que es. Por ejemplo, si es un hepatocito del hígado, va a sintetizar proteínas plasmáticas, bilis, etc. Lo que un hepatocito habitualmente hace. No está ocupada en dividirse, está ocupada en sintetizar lo que habitualmente sintetiza. En este periodo están en general detenidos inhibidos los mecanismos que estimulan el ciclo celular. La célula crece hasta que llega a un punto que es R. R se llama punto de restricción en mamíferos, de ahí viene el R. En levaduras se habla de ese start, que a veces es un poco más claro, porque es el momento que si se pasa, se dispara el ciclo. O sea, cuando la célula llega acá, tiene dos posibilidades. O pasa un estadio de reposo proliferativo, obviamente, que se llama G0, donde a veces están toda su vida, acaso las neuronas maduras o la mayoría de los miocitos cardíacos están toda su vida en ese estado, a veces pueden estar años, como los hepatocitos justamente, y luego volver al ciclo, o lo atraviesa. Acá es donde actúan muchos de los conocidos como factores de crecimiento, que son mitógenos, estimulantes de la proliferación. Ahí, si se pasa este punto, la célula ya prácticamente no vuelve atrás, duplica su ADN, llega a G2, donde puede haber un estadio de reposo también, lo que se llama habitualmente R2, y luego inicia la mitosis. En G2 la célula se prepara para dividirse, se controla que el ADN haya sido bien sintetizado, se sintetizan las proteínas necesarias para la división, llegamos a la división, donde se forman las dos células hijas, y de nuevo comienza todo porque es un ciclo. Bien, entonces, división celular caracterizada por la formación de las dos células hijas. ¿Qué pasa durante la interfase? El crecimiento y la replicación. Pero hay una excepción, que es el caso de los células embrionarias, donde únicamente se pasa células embrionarias tempranas, donde prácticamente lo único que existe es S para duplicar su ADN y M para dividirse. Entonces, acá no se ejemplifica de esa forma, después lo vamos a ver nuevamente, las células van siendo cada vez más pequeñas. Bien, como les decía, hay puntos donde el ciclo puede detenerse y también hay puntos donde el ciclo puede controlarse. Estos son entre G1 y S, donde se controla si la célula está preparada para la síntesis de ADN. Durante el propio S, donde se va a controlar que la célula sintetice una vez su genoma, duplique, mejor dicho, una vez su genoma completo y nada más. Luego va a haber puntos de control en G2 para revisar que digamos, la cromatina esté en condiciones para no duplicar una célula que presenta errores, y en M donde se controlan que todos los cromosomas estén correctamente alineados para la división celular. Bien, entonces acá estamos viendo diferentes puntos de control en la interfase y en la mitosis. En G1 entonces ya dijimos que era lo que ocurría y que existe G0, que es el momento en que la célula puede salir y detenerse. Que se controla básicamente en G1, que la célula haya aumentado su masa correctamente y esté en condiciones de
duplicar su ADN. Bien, en G1 comienzan a ocurrir dos cosas que son fundamentales. Una, se unen proteínas a los orígenes de replicación potenciales. Esto ocurre inmediatamente después que termina la mitosis. Quedan proteínas unidas a los que van a ser los orígenes de replicación. Esas proteínas impiden la duplicación del ADN, pero van a ser luego desplazadas en el momento en que la síntesis empiece, pero ya esa unión se da al final de la mitosis. La célula ya sabe, por favor, sabe es metafórico, la célula no sabe nada, no tiene cerebro, dónde va a comenzar las divisiones. Y otra cosa que comienza en G1, cuando la célula ya decide que va a dividirse, es la duplicación de los centrosomas. A partir de cada ¿se acuerdan que el centrosoma estaba formado por un par de centríolos de los que salían los microtúbulos que formaban el áster? ¿Sí? Acá hay mucha gamma tubulina, que es una proteína fundamental para después hacer que se formen nuevos microtúbulos para formar el uso mitótico. Y en G1, cuando pasamos al punto de restricción, una de las cosas importantes es esta, que se inicia la duplicación de los centríolos. Ahí la célula va camino a continuar con el ciclo. En ese ya sabemos que es el punto en que se duplica el ADN y que se realiza el control de esa síntesis. Sabemos cómo es el proceso de duplicación del ADN. Entonces ocurre en ese. Luego seguimos a G2 y en G2 la célula va a culminar la síntesis de sustancias necesarias para entrar en la mitosis y se va a controlar que el ADN esté perfectamente duplicado, que los cromosomas sean el número correcto para poder entrar a dividirse. Como les decía antes, o sea, se calcula que un ciclo celular de una célula de mamífero en cultivo dura unas 24 horas con una S que es constante de unas 8 horas, una M también constante de unas 2 horas, y luego se reparten entre G1 y G2, de los cuales aproximadamente G2 dura también unas 8 horas y el resto corresponde a G1, que es la etapa más variable. Ahora, en las primeras etapas del desarrollo embrionario, fíjense lo que ocurre. Prácticamente no hay G1 y G2 y la célula va pasando de S a M. Inclusive S se hace más breve porque hay más orígenes de replicación y la división celular se va dando realmente de una manera muy, muy variable, muy, muy rápida. Tengan en cuenta acá que esto que les decía, 24 horas es una célula en cultivo de mamífero, pero in vivo estos ciclos suelen ser mucho más lentos, excepto en algunas poblaciones celulares que se dividen muy rápidamente, como por ejemplo las células del epitelio intestinal. Bien, entonces, dentro de la interfase del ciclo celular es el momento en que vamos a ver las características típicas de una célula. Como está la célula la mayor parte del tiempo, entonces recuerden que si ha pasado ese, la cromatina estará duplicada, pero que no podemos distinguir los cromosomas como unidades porque al estar
la cromatina extendida, estos cromosomas están todos entremezclados. Por otra parte, cuando cuando los centrosomas ya están divididos, o sea que hay dos pares de centríolos, y salen los microtúbulos hacia los lados, está formado lo que se llama áster, porque recuerda al Sol, una estrella. Bien, esta sería una célula que ya estaría en G2, ya está preparada para entrar a dividirse. ¿Por qué está en G2? Porque ya tiene la cromatina duplicada. Bien, entonces, esta es la célula donde va a comenzar la fase M, que consta de dos partes. Una mitosis, que es la división nuclear, y una citocinesis, que es la división citoplasmática. El final de la división citoplasmática de la división nuclear se superpone con la citoplasmática, como están viendo aquí. ¿Ven? Acá está terminando la división nuclear y está empezando la citoplasmática. Sin embargo, se consideran como los dos componentes de la fase M. Acá hablamos de mitosis, pero no siempre es mitótico el ciclo. En muchos casos el ciclo es meiótico o es endomitótico. ¿Qué significa cuando es meiótico? Bueno, en la meiosis el número de cromosomas se va a reducir y va a ser un tipo de división que va a intervenir en la formación de las gametas. En cambio, en la endomitosis lo que ocurre es división nuclear sin citocinesis, sin división citoplasmática, y vamos a tener células multinucleadas. No confundamos lo que es células poliploides. Por ejemplo, en los hepatocitos, que ya lo nombramos como ejemplo varias veces, del hígado, ocurre la fase S, se duplica el ADN, y después la célula no hace las otras fases del ciclo. Entonces, o sea, no continúa con G2 y M. Queda en interfase. En muchos casos ha tenido un G2, y si no, vuelve a ser una G1 y vuelve a ser una S. Entonces, a veces el genoma está duplicado docenas de veces, por ejemplo, en ratones adultos. Pero ahí no se llegó a dividir el núcleo. Lo único que hizo fue duplicar el ADN. Eso se lo va a llamar poliploidía. En cambio, en la endomitosis vemos que las células tienen muchos núcleos por división nuclear sin división citoplasmática. No es fusión de células, como ocurre, por ejemplo, en la formación de los osteoclastos en el hueso o de la formación del sincitio trofoblasto en la placenta, donde muchas células se fusionan en el mismo músculo estriado esquelético. Aquí lo que ocurre es que hay una célula que se va dividiendo su núcleo, pero no su citoplasma. Pasa, por ejemplo, en el ciclo de algunos protozoarios. Entonces acá tenemos los tipos de división celular: mitosis, meiosis y endomitosis. Acá se mantiene el número cromosómico y al final hay una citocinesis, células hijas. Acá hay en realidad dos ciclos reunidos, pero lo que ocurre es una reducción del número cromosómico, y acá hay cariocinesis, es decir, división nuclear sin división citoplasmática. Bien, entonces nos vamos a detener un momento para luego seguir específicamente trabajando con la mitosis.